el monedero de la revolución, los pozos petroleros quedan exhaustos. Ri, pa' fuera, en directo en televisión. Así, a golpe de pito, Hugo Chávez despidió de sus puestos a parte de la dirección del Holding Público Petróleos de Venezuela. PDVSA, fue en el aló, presidente del 7 de abril de 2002. Chávez ya había protagonizado 100 emisiones de ese popular programa, en el que se pasaba ante la cámara gran parte del domingo. Comenzaba a las 11 de la mañana y podía acabar hacia las 5 de la tarde, aunque la hora de conclusión dependía de cómo de dicharachero estuviera ese día el presidente. En el talk show, habitualmente sentado a una mesa, el comandante repasaba asuntos de actualidad y pontificaba sobre lo divino y lo humano, saliéndose de su propio guión con continuas improvisaciones. En aquel programa número 101, emitido desde el Palacio de Miraflores, quizás fue una ocurrencia súbita el pedir que le trajeran un silbato. ¿No hay un pito por ahí? Consíganme un pito, porque yo les voy a pitar offside. Pero su anuncio de expulsión de 7 directivos de PDVSA no era improvisado, pues llevaba la lista. Después de leer el nombre y el cargo, Chávez despachaba a cada persona con un pa' fuera. Está usted despedido, caballero, mientras el público presente coreaba fuera, fuera. Justo una semana después, en ese pulso con los partidos de oposición, la patronal empresarial Federación de Cámaras, Fedecámaras, y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV Chica, en medio de masivas huelgas, el propio Chávez fue echado del poder. Su expulsión duró apenas 3 días. Restaurado por un grupo de militares fieles, el líder volvió más decidido que antes a consumar su asalto a PDVSA. Los escalafones medios y altos de la compañía se resistieron al control y organizaron el llamado paro petrolero. Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, Chávez lo liquidó expulsando a la mitad de la plantilla. Para él fue lo que muchos observadores han calificado de bendición disfrazada, una grave crisis que le dio pie para ejecutar el más trascendente jaque mate de toda su presidencia. PDVSA se convirtió en la caja de la revolución. Sin ella sin ella, nada, ni posibilidad de clientelismo político en el interior con el que prolongarse en el poder, ni opción a comprar el aplauso o al menos el silencio exterior cuando fue necesario. Sin contar con PDVSA como fuente directa de inmensos ingresos, al margen de supervisiones y auditorías parlamentarias ecuánimes, el chavismo ni siquiera se habría permitido tanto experimento económico desastroso. No habría habido tanto margen para la corrupción ni para el blanqueo, tan ilimitado que coadyuvó decisivamente a que Venezuela se erigiera en gran estación del narcotráfico. Al final, los bolsillos de muchos apparatchiks se llenaron y la caja de PDVSA quedó vacía. Chávez tuvo la doble suerte política de ser presidente durante un prolongado tiempo de continuo crecimiento del precio del petróleo, y de marchar justo cuando, tambaleándose el valor en el mercado y reducida la producción de crudo por falta de autoinversión, comenzaban a llegar los problemas. La grave situación económica vivida bajo Nicolás Maduro no fue propiamente responsabilidad de este, aunque a él se debía la huida hacia adelante, sino la consecuencia de haber abusado durante tanto tiempo de una compañía que aportaba el 45% de los ingresos del Estado y generaba 1/3 del Producto Interior Bruto de Venezuela. Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con alrededor de 300.000 millones de barriles. De esas reservas, el 27% corresponde a crudo convencional, tanto liviano como mediano y pesado, y el resto, casi las 3/4 partes, a crudo extrapesado, más laborioso de obtener. De ese volumen solo se ha desarrollado aproximadamente el 5%. Se trata de un gran potencial que históricamente Venezuela supo gestionar, en líneas generales, aprovechándolo para gozar de un desarrollo económico mayor que el de inmediatos vecinos regionales. Aunque problemas políticos e institucionales trabaron la línea ascendente de la sociedad venezolana a final de la década de 1980 y durante la de 1990, el sector petrolero se mantuvo como punta de lanza económica. A la muerte de Chávez, sin embargo, no solo PDVSA se encontraba en un brete financiero, más de un 40% de déficit de caja y una reducción de la producción del 26% en ese año, sino que el conjunto de la economía presentaba un cuadro realmente crítico. A final del año en que Chávez murió y la situación se agravaría aún más después,
El déficit público consolidado superaba el 15% del PIB y el país alcanzaba una inflación del 56,3%, la más alta del mundo. La escasez de alimentos, noticia diaria por las elocuentes estanterías vacías de los supermercados y las colas que se organizaban para comprar específicos productos que llegaban a las tiendas, se situaba en el 23%. No faltaba solo papel higiénico o pañales, algo que tantos titulares de prensa provocó en el mundo, sino otros muchos productos de primera necesidad sin los que la vida de las familias se veía alterada, como leche en polvo, azúcar, aceite de oliva y harina, cuya escasez rondaba el 80%, desabastecimiento en 8 de cada 10 supermercados, con la empresa privada crecientemente arrinconada por la expansión forzada del sector público y por las dificultades para obtener divisas con las que importar mercancías. El mercado cada vez se veía peor surtido. Ni siquiera el gobierno, con una deuda externa e interna superior a los 300.000 millones de dólares, estaba en condiciones de resolver el problema con importaciones. ¿Cómo era posible algo así en un país que, en medio de un boom del precio del petróleo, había producido en los últimos 15 años crudo por valor de 1,1 billones de dólares? La historia del chavismo es la historia del abuso de PDVSA. Al final de la era Chávez, Venezuela se había convertido en importador neto de gasolina. ¿Puede haber algo más simbólico que eso? En el principio fue el agujero negro y viscoso. Venezuela supo que flotaba en una balsa de petróleo en el siglo VI, cuando el desarrollo incipiente de la industria petrolera mundial condujo a hacer catas en un territorio en el que desde antiguo sus habitantes conocían la presencia de esa viscosidad negra. Cuando en 1539 las autoridades coloniales enviaron un barril de petróleo al emperador Carlos B. Chica, supuestamente para aliviarle el severo mal de gota que padecía, poco sospechaba la corona española que esa commodity iba a ser tan importante como el oro que andaba buscando por su imperio, y cuya ausencia en las provincias venezolanas había restado entusiasmo de los conquistadores por ellas, así como los metales preciosos de sus posesiones de ultramar. Aquellos grandes cargamentos de plata generarían a España una enorme riqueza, para luego despilfarrarla. También Venezuela estaba malgastando su oro negro. El desarrollo de la industria petrolera tomó velocidad en Venezuela en la década de 1920, acabada la Primera Guerra Mundial, cuando las compañías extranjeras, que eran las que tenían la tecnología necesaria, pudieron empezar a explotar a fondo sus concesiones. Ese modelo de explotación, protagonizado por los conglomerados transnacionales, se mantuvo por 50 años, con una importante corrección en 1943 en materia de impuestos y plusvalías con el fin de que el Estado también obtuviera un beneficio importante de su propia riqueza. El boom petrolero que comenzó a experimentar el país hacia el final de la Segunda Guerra Mundial permitió un espectacular desarrollo nacional en la década de 1950, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, cuando se construyeron buena parte de las infraestructuras que llevaron a llamar a Caracas la Miami del Sur. El sistema de explotación cambió en 1976, cuando la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez procedió a la nacionalización del sector. Con ello, Venezuela seguía el ejemplo dado por algunos países árabes a lo largo de las 2 décadas previas, enmarcado en el proceso de descolonización que vivía el mundo y que ya había dado origen en 1960 a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Esta asociación había nacido para arrebatar la batuta de esa industria a las compañías transnacionales, que dominaban el mercado petrolero internacional y mantenían precios bajos. Aunque estos fueran reducidos, las petroleras podían sumar los beneficios de la actividad en cada uno de los países. En cambio, para estos, las cifras tomadas individualmente eran pequeñas. Precisamente un venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Energía y Minas del gobierno de Rómulo Betancourt, fue el alumbrador de la organización, junto a su homólogo saudí, Abdullah al-Tariki. Con la nacionalización, las distintas explotaciones siguieron preservándose como unidad de negocio, ahora bajo la modalidad de empresas públicas verticalmente integradas. Sobre ellas, como paraguas, se constituyó Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA. Aquel traspaso se definió como transición tranquila,
bien diferente de las convulsiones que Hugo Chávez provocaría en el sector. A la compra de activos de las compañías extranjeras siguió la contratación de la misma fuerza de trabajo nacional que ya estaba ocupada en pozos y oficinas, con la permanencia de directivos venezolanos y su promoción a puestos antes reservados a personal de las matrices foráneas. Ello aseguró la continuidad del alto grado de preparación técnica y el mantenimiento de prácticas gerenciales de exigentes estándares. Creada la marca, a comienzos de la década de 1980 los venezolanos salieron fuera a expandir su mercado, en un proceso de internacionalización. Adquirieron refinerías en Suecia, Dinamarca y Alemania y un patio de tanques en varias islas del Caribe donde almacenar el crudo. Esa estrategia de internacionalización, que hacía frente al descenso de precios, fue diseñada por Humberto Calderón Berti, nombrado presidente de PDVSA en 1983, en el mandato de Luis Herrera Campins. El plan también incluyó la compra de la estadounidense Citgo, refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina en Estados Unidos, que se convirtió en la principal filial de PDVSA en el exterior. En la oscilación del precio de petróleo, con sus ciclos de subidas y bajadas, a la mayor parte de la década de 1990 le correspondió un descenso prolongado. Para no decaer en ingresos a raíz de esa menor cotización del crudo en los mercados, las empresas de PDVSA hicieron un esfuerzo de incremento de la producción, de forma que en 1998, al tiempo que se registraba un precio mínimo de $10.50 por barril, se lograba la extracción máxima de 3,3 millones de barriles diarios. Con el deseo de ampliar aún más la capacidad productora, con la inyección de capital fresco, en 1997 el presidente Rafael Caldera había procedido a la apertura petrolera. Esta consistió en abrir de nuevo Venezuela, tras 21 años de exclusión, a las transnacionales, pero las concesiones se limitaron a campos residuales que, por costo de inversión y menor rentabilidad, PDVSA no explotaba. Dentro de ese plan comenzó una mayor actividad en la faja del Orinoco, de petróleo extrapesado, cuyo aprovechamiento requería nueva tecnología. Hasta entonces lo extraído de la faja se había comercializado como orimulsión, un producto especial que podía quemarse como si fuera carbón. La tecnología que con la apertura petrolera aportaron multinacionales como Exxon o BP permitió elevar su utilidad y ponerlo en el mercado como crudo sintético. En este nuevo estadio, en todas esas operaciones con compañías extranjeras se aplicó la fórmula de convenios operativos, en los cuales los socios del exterior extraían el petróleo. PDVSA se encargaba de venderlo y las dos partes se repartían los beneficios al 50%. PDVSA, por su parte, se acababa de constituir en empresa única al integrar las sociedades estatales de los distintos campos petroleros. En ese punto de precios mínimos y máxima producción, Chávez llegó al poder. La ecuación iba a cambiar por completo. Asalto a PDVSA y mando en la OPEP. Hugo Chávez ganó las elecciones de diciembre de 1998 e inauguró su presidencia en febrero de 1999. Llegó con el objetivo claro de tomar el control político de PDVSA para utilizarla como caja de la revolución. Para ello, lo primero que intentó romper dentro de PDVSA fue la cultura interna de la meritocracia, propia de una empresa competitiva, que permitía ir ascendiendo en la escala gerencial de acuerdo con tus conocimientos y aportaciones. Antonio de la Cruz, experto petrolero y director ejecutivo de Inter-American Trends, llevaba 16 años en PDVSA cuando fue expulsado junto con el resto del estamento gerencial, a raíz de la huelga petrolera. Ingeniero del Estado Zulia, gerente de planificación de mantenimiento de la compañía, había progresado en el escalafón a lo largo de los años, como muchos otros, sin contar con padrinos políticos. Arriba iban llegando personas que habían estado expuestas a todas las áreas. Para meter el elemento político, Chávez tenía que romper eso, explica. De la Cruz refiere que los criterios de promoción interna basados en la preparación y la hoja de servicios de los empleados, propios habitualmente de las firmas privadas, se aplicaban también normalmente en esta compañía estatal, que debía competir con corporaciones multinacionales cuyos propietarios o grandes accionistas no eran estados y por tanto no padecían ningún tic funcionarial o de sumisión a continuas directrices políticas. Luego de años de intensa actividad profesional,
PDVSA ocupaba algunas de las posiciones más altas en la clasificación mundial, incluso el primero o segundo puesto en algunos parámetros. Había logrado un reconocido prestigio que rompía con los estereotipos sobre la laxitud caribeña y era vista con cierta admiración. Aunque empresa pública, PDVSA mantenía separación orgánica respecto del gobierno y sus cuentas eran sometidas a control parlamentario, en un marco de transparencia. El desencuentro de Chávez con la estructura gerencial de PDVSA comenzó con su primer nombramiento para el puesto de presidente de la empresa. Héctor Ciabaldini, aunque había trabajado en la compañía en el pasado, no había llegado a los niveles superiores de dirección. Conocida su adscripción de izquierda, fue percibido de inmediato como alguien que llegaba con una misión política. Eso creó tensión interna y puso en contra a muchos, que acogieron el nombramiento como una violación de la cultura corporativa. Chávez fue consumiendo presidentes de PDVSA en su confrontación con la petrolera. A Ciabaldini le sucedió un militar, el general Guaicaipuro Lameda, quien encontró algo de acomodo porque entendía la estructura jerárquica de la corporación, pero tuvo que presentar su renuncia por seguir demasiado los criterios de los técnicos de la empresa y desoír las consignas de Chávez. Siguió Gastón Parra Luzardo, un economista de izquierda de la Universidad del Zulia que no provenía del sector, contra el que numerosos empleados realizaron protestas, apoyando los paros en otros sectores convocados contra el gobierno a principios de abril de 2002. Las marchas masivas conducirían a la crisis que desalojó a Chávez de la presidencia del 12 al 14 de abril. Dimitido entonces Parra, le sucedió Ali Rodríguez Araque, un antiguo guerrillero comunista que inmediatamente antes había sido elevado a ministro de Energía y secretario general de la OPEP. Con él tuvo lugar el cese de actividad petrolera de diciembre del mismo año, incrustado en una huelga general que, debilitada, se prolongó formalmente hasta febrero de 2003. Fue la mayor huelga patronal de la historia latinoamericana. Ahora Chávez no caería, como meses antes, sino que aprovechó el choque para tomar el control efectivo de PDVSA. El paro petrolero fue un pulso directo con Chávez por parte del núcleo duro de la empresa y de los empleados descontentos con el gobierno. PDVSA dejó de bombear o refinar más crudo, justificando que se veía forzada a detener su trabajo por la huelga que había en otros sectores, como el del transporte. La compañía alegaba una causa externa porque, al tener la plantilla de la petrolera la consideración constitucional de fuerza laboral estratégica, corría el riesgo de ser acusada de sabotaje por paralizar el país, pues estaba dejando las gasolineras sin abastecer. Pero a las 2 semanas Chávez consiguió movilizar parte del engranaje, con la contratación de otras tripulaciones para sacar los tanqueros de los puertos y así dejar sin argumento a la élite profesional de PDVSA por estar de brazos cruzados. Los despidos en la petrolera habían comenzado ya en la confrontación de abril, cuando el presidente anunció el cese de contratos y jubilaciones en directo. Aló, presidente, ahora las Fuerzas Armadas tomaron el control de las instalaciones y, apostadas en los portones, impidieron el regreso al trabajo de toda la clase gerencial, que en total eran unas 120 personas. El conflicto se cerró con el despido de 22.000 trabajadores, la mitad del total, cuya antigüedad en la empresa tenía una media de 15 años. Fueron reemplazados por empleados que ya colaboraban mediante subcontratas, pero también por gente sin ningún tipo de experiencia en las operaciones petroleras. Una nueva ola de depuraciones tendría lugar en 2004, al ser prejubilados, hostigados o echados quienes firmaron la petición de un referéndum revocatorio contra Chávez, como ocurrió en todos los ámbitos laborales y sociales con esos firmantes de lo que luego fue llamada lista Tascón. Dominada ya PDVSA, ese mismo año de 2004 tomó sus riendas Rafael Ramírez, de pedigrí revolucionario por ser primo del terrorista Ilich Ramírez, alias Carlos el Chacal. Prueba de que la compañía quedaba atada en corto por el chavismo es que el nuevo presidente era desde 2 años antes ministro de Energía y Minas, cargos que ya siempre compatibilizó. Tradicionalmente Venezuela había evitado esa superposición, por razones de contrapeso y supervisión. En septiembre de 2014, Nicolás Maduro separó los dos puestos, pero no por transparencia, sino porque en su esfuerzo por consolidarse necesitaba laminar cualquier posible contrapoder. A Ramírez lo puso de canciller y luego lo envió a Nueva York como embajador ante la ONU.
Cuando se produjo el nombramiento de Ramírez al frente de la compañía estatal, Chávez ya había conseguido hacer prosperar en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo su nueva política petrolera, no basada en una prioridad volumétrica, como había sido hasta la fecha, sino de precios. En una de sus primeras muestras de habilidad para el escenario internacional, el líder bolivariano logró aglutinar voluntades de distintos países y convocó en Caracas en 2000 la cumbre de la OPEP. En aquel momento su misma celebración era ya de por sí un éxito, pues era la primera en 25 años. Las cifras oficiales de la OPEP eran engañosas, dados los bajos precios que había en el mercado. Los países de la organización anunciaban públicamente producciones que en realidad, por debajo de la mesa, superaban con el fin de lograr más ingresos. En la cumbre de Caracas los países participantes adoptaron el compromiso de ajustarse de verdad a las cuotas de producción de cada uno, ya que de esta manera, al haber menos oferta real, aumentaría la demanda y por ende el precio del barril. La estrategia funcionó. Siembra petrolera con rédito electoral. La consolidación del chavismo no se explica sin la escalada de precios del petróleo que se produjo desde que Hugo Chávez se colocó la banda presidencial. El tener que pagar más por llenar el tanque del automóvil es algo que los ciudadanos del resto del mundo lógicamente nunca iban a aplaudir, pero el nuevo presidente tuvo el mérito de propiciar una situación que en principio beneficiaba a su país. Si en los 10 años previos, el precio del barril se había mantenido bastante estable, fluctuando básicamente entre 13 y 18 dólares el barril, precio de la llamada cesta venezolana, promedio de los distintos crudos que produce el país, en el decenio que siguió a la llegada de Chávez a la presidencia hubo una imparable línea ascendente, del mínimo de 10 dólares con 50 centavos por barril de 1998 se pasó a 25,9 en 2000. 46,1 en 2005, 83,7 en 2008, 101,7 en 2011 y 103,4 en 2012. La sobreabundancia de fondos, sin embargo, no se utilizó para mejorar sustancialmente las infraestructuras de Venezuela. Hubo poca inversión en carreteras o aeropuertos y la persistencia de frecuentes apagones daba fe de una red eléctrica deficiente necesitada de actuaciones de gran alcance. Tampoco se empleó propiamente para un salto en las condiciones estructurales de los sectores más desfavorecidos. Es cierto que se destinaron importantes sumas en beneficio de los grupos de población de menor renta, conocidos como C, D y clase media baja o popular, pobre y muy pobre, que representaban más del 70% de los venezolanos. Pero los avances no fueron mayores que los registrados en otros países. De acuerdo con cifras del propio gobierno, durante los 14 años de presidencia de Chávez, unos 500.000 millones de dólares fueron dedicados a políticas sociales. Eso supone casi la mitad de la renta petrolera, pues entre 1999 y 2012 Venezuela produjo crudo por valor de unos 1,1 billones de dólares. El gasto social fue claramente extraordinario. No obstante, la reducción de la pobreza fue menos pronunciada que en otras naciones del entorno. Así, como indica la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, entre 1999 y 2011, Venezuela redujo su pobreza un 38,5%, cifra inferior a la reducción obrada en Perú, 41,4%, Brasil, 44,3%, y Chile, 49,3%. De hecho, un pronunciado descenso fue la tendencia generalizada en la región, con avances también notables en Colombia, 33%, o especialmente en Uruguay, un 63% entre 2007 y 2011. Los datos del Banco Mundial situaron a Venezuela en el 9º puesto de reducción de la pobreza en Latinoamérica en el último decenio. La falta de mayor efectividad de ese gasto social se debe a que en el fondo el propósito de mejora real, sostenida y duradera de las clases menos favorecidas se quedaba en un efecto colateral de una acción que tenía otro fin prioritario. Lo que Chávez bautizó como siembra petrolera formalmente pretendía derramar la riqueza petrolera hasta los rincones más marginales del país, en la forma de ayudas sociales o en la prestación de servicios. Pero en última instancia,
A lo que esa siembra en gran medida aspiraba era a cosechar votos. La consigna de que los beneficiados directos de la revolución alcanzaran los 10 millones de personas adultas para así tener cautivo el voto de algo más de la mitad del censo electoral, pone bien en evidencia el mecanismo clientelar para el que se utilizaban los ingresos de PDVSA. Eso estaba probablemente en el subconsciente del ministro de Educación cuando en febrero de 2014, en plenas protestas callejeras contra el gobierno de Maduro, dijo: no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media, para que después aspiren a ser escuálidos. Por escuálidos, Héctor Hernández entendía a los votantes de la oposición, cuyos integrantes serán llamados así por el chavismo. Se deduce que el ministro quería a los venezolanos antes pobres que disidentes. Chávez no se prodigó en gasto social hasta que tuvo que prepararse para el referéndum revocatorio de 2004. Incluso desmanteló algunos programas de previos gobiernos en sus primeros años de presidencia. Los datos de la CEPAL presentan una gráfica singularmente expresiva. La línea de la pobreza se mantuvo plana durante el primer quinquenio de Chávez. Luego descendió de modo pronunciado a raíz de la puesta en marcha de las misiones a finales de 2003. Pero pasado el referéndum de 2004 y las presidenciales de 2006, la línea volvió a estancarse, sin más progresos, aunque el gasto social siguió siendo importante. Más adelante, los problemas económicos heredados por Maduro llevaron a un rebrote de la pobreza, prueba de que las mejoras habían sido endebles. En 2013, Venezuela fue la única nación de Latinoamérica en la que aumentó el número de pobres, y en 2014 su porcentaje superó al que había en el país cuando Chávez llegó al poder. La petrolera estatal fue la gran repartidora, encargada directamente de sustentar las misiones bolivarianas. Entre 2006 y 2011, PDVSA les destinó 56.132 millones de dólares. Solo en 2012, año de la última batalla electoral de Chávez, la partida fue de 26.444 millones. La compañía también hacía importantes aportaciones al Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN, orientadas a efectuar los pagos necesarios para la ejecución de proyectos de obras, bienes y servicios. Las elevadas transferencias financieras se mantuvieron incluso en momentos de gran constricción financiera y del crédito, como fue la crisis internacional de 2008. Dentro del holding de PDVSA, además, se fueron integrando muchas de las empresas que, ajenas al negocio del combustible, el chavismo iba expropiando, bajo la excusa de que actuaban en sectores estratégicos. Entendido esto de modo discutiblemente holgado, el gobierno decretó nacionalizaciones cuya cuenta pagó PDVSA. Con ello, Petróleos de Venezuela fue engrosando su estructura consolidada con sociedades de objeto diverso. La más importante era PDVAL, para la producción, distribución y venta de alimentos de primera necesidad, con precios regulados por el gobierno. La empresa estatal también gestionó constructoras en el marco de la misión Vivienda. La compañía se convirtió en el monedero del chavismo. Como resume Antonio de la Cruz, PDVSA pasó a ser para el Estado venezolano su brazo financiero, la pieza clave para el desarrollo de sus proyectos sociales, el comprador de activos sociales y el instrumento de su política exterior. Esto último era la dimensión internacional de la estrategia de siembra petrolera, que Chávez cosechaba como asesoramiento directo de Cuba y como votos en la Organización de Estados Americanos, u otras organizaciones regionales. Los aproximadamente 100.000 barriles diarios de petróleo regalados al régimen castrista y los casi 200.000 entregados a precio desvirtuado a los países integrados en Petrocaribe suponían una reducción de los ingresos debidos a PDVSA. De esta forma, la compañía estatal también corría a cargo de la factura de las relaciones públicas internacionales de Chávez y le costeaba el podio regional sobre el que se encaramaba. Desde el punto de vista financiero, PDVSA fue el instrumento que permitió mantener la liquidez de caja para el Estado. El 96% de las exportaciones y el 95% de las divisas que entraban en el país lo hacían a través del negocio petrolero y del mercado de capitales generado por PDVSA. Las emisiones de bonos de Petróleos de Venezuela, a las que recurría el gobierno cada vez que se quedaba corto de presupuesto en lugar de promover emisiones del Tesoro, debido a la mayor valoración de los petrobonos.
permitieron el acceso a $35.000 millones entre 2003 y 2011. También el petróleo, como commodity a futuro, hizo posible créditos de China y Rusia. Desde 2006, cuando se creó el llamado Fondo Chino, hasta mediados de 2015, Pekín entregó a Venezuela $49.000 millones. Por su parte, Rusia aportó en 2014 un crédito de $2 millones como anticipo de petróleo que iba a recibir. Pozos esquilmados, volcado en financiar la revolución, en Venezuela y fuera de ella, Hugo Chávez estranguló la gallina de los huevos de oro. En el decálogo de la industria petrolera, uno de los principales mandamientos es el de realizar constantes inversiones para al menos mantener el potencial de producción. La declinación natural de los pozos, que varía en función de las características de las perforaciones y explotaciones, hace necesario un exigente trabajo de mantenimiento. La PDVSA chavista descuidó esa obligación y la producción comenzó a descender. A ello también contribuyó el despido en 2003 de miles de trabajadores especializados y su sustitución por personal menos experimentado, una permuta que se acusó especialmente en una industria de pozos maduros, como era esencialmente la venezolana. Al tratarse al comienzo de una empresa bien engrasada, los efectos no fueron inmediatos, pero desde entonces la producción entró en una contracción casi constante. Mientras el precio del barril iba en aumento, que salieran menos bidones al mercado no pareció preocupar, pero el problema fue acuciante cuando, ya con Maduro, los precios comenzaron a bajar. Así, el precio de la cesta venezolana fue de $103.40 el barril en 2012, de 98 en 2013 y de 88,4 en 2014. A comienzos de 2015 se hundió hasta los $40.30 por barril. De acuerdo con los informes anuales de la OPEP, cuyos datos esta organización encarga a un medidor independiente, Venezuela tuvo su momento de mayor producción en 1998, con 3,3 millones de barriles diarios, culminando un progresivo incremento de años anteriores. A partir de ahí empezó el descenso, con un desplome circunstancial en 2003 derivado del paro petrolero. Superada esa disfunción, el número de barriles mejoró ligeramente para pronto volver a decaer. Se encontraba en 2,3 millones en 2013. Así, pues, frente a presidencias pasadas de constante crecimiento de producción, el periodo presidencial de Chávez supuso una reducción de cuota de 1 millón de barriles diarios. Venezuela, que había estado entre los primeros productores mundiales, en 2012 había bajado al puesto número 13. En Sudamérica la había sobrepasado Brasil, con 2,6 millones de barriles diarios. Los brasileños habían duplicado la producción en 10 años, ávida por obtener cash con el que pagar la realización del socialismo del siglo XXI, según concluye Antonio de la Cruz. PDVSA se transformó en una empresa preponderantemente exportadora de crudo, que utiliza el petróleo como fuente financiera de un proyecto político y no como una compañía mercantil. La evolución de la fuerza laboral de PDVSA muestra la burocratización y politización que sufrió la compañía. El hecho de que en 10 años casi se triplicara el número de sus empleados, sin que eso fuera parejo a un incremento de la producción, debe interpretarse como un deseo de extender la masa de personal dependiente de una nómina estatal. A comienzos de 2002, PDVSA contaba con 40.000 personas de plantilla. En 2012 eran 111.000, todos ellos conminados a votar al sur, como dejó bien 25. Fue una caída permanente de competitividad. Entre 2001 y 2008 los costes operacionales por barril se duplicaron y los totales se triplicaron. El descenso de producción también fue consecuencia de un proceso de renacionalización. Las compañías extranjeras, salidas de Venezuela con la nacionalización de 1976, regresaron con la apertura petrolera de 1997 para ocuparse de campos residuales. Se establecieron entonces convenios operativos por los que las multinacionales operaban esos pozos y luego se repartían las ganancias a medias con la estatal PDVSA. Ese nuevo trato interesaba a Venezuela porque las inversiones requeridas, normalmente muy elevadas debido a que eran campos de mayor costo de producción o menor rentabilidad, correspondían a las compañías foráneas.
Pero cuando los precios del crudo comenzaron a subir, las multinacionales pasaron a obtener unos niveles de rentabilidad que el gobierno no había previsto. Ante eso, Chávez denunció que Venezuela había hecho un mal negocio y decidió cambiar unilateralmente las reglas. Exigió a las multinacionales traspasar las operaciones a empresas mixtas en las que PDVSA tendría la mayoría accionarial. Eso era una nueva nacionalización. Algunas compañías habían hecho inversiones a largo plazo, especialmente en la faja del Orinoco, y se negaron a aceptar la indemnización ofrecida por la expropiación. Las principales litigantes fueron las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips. El arbitraje internacional acabaría fallando contra Venezuela, obligada a pagar más de $1.000 millones en compensaciones. Es sorprendente el descuido en que Chávez dejó el sector petrolero, y eso que él mismo lo había puesto en el centro de la revolución bolivariana. Lógicamente, otros presidentes también basaron su política en los ingresos que aportaba el crudo, pero ninguno de ellos permitió que los pozos languidecieran de esa forma. Así lo subrayan los economistas Javier Corrales y Michael Penfold en su libro Dragon in the Tropics, 2011, al insistir en la contradicción de una PDVSA en gran medida consagrada formalmente a financiar programas sociales, al tiempo que se permitía bajar la productividad que lastraba la consecución de esos objetivos del gobierno. Para Corrales y Penfold, la politización de la petrolera llevó a un preocupante declive de la actuación operacional de PDVSA, que terminó dañando las propias metas socialistas de ayudar a los pobres, haber comprometido producción a cambio del trueque de servicios, como en el caso de Cuba, o de productos, como ocurría con parte de la factura petrolera en Petrocaribe, restó musculatura financiera a la compañía estatal. Debido a todos los procesos señalados, con el tiempo PDVSA dejó de poseer la capacidad gerencial, tecnológica y financiera necesaria para expandir la producción de petróleo. Según consideran los citados economistas, hacen falta miles de millones de dólares y un experto know-how para convertir alquitrán en crudo pesado que pueda refinarse, y eso es el único tipo de producción de crudo que Venezuela puede fácilmente expandir. Eso hace que la compañía sea crecientemente dependiente de inversión extranjera para reconstruir la industria petrolera. Jugando con el título de su libro, Corrales y Penfold afirman que el petróleo puede haber sido el combustible del fuego del dragón, pero al final, el dragón mismo acabó quemado por su propio fuego. Se podría añadir que no solo se quemó el dragón, sino que también la tierra del país resultó abrasada, la fuente de riqueza de Venezuela quedaba maltrecha e hipotecada. Dinero chino hoy con petróleo de mañana. El enorme gasto del chavismo, la estrategia clientelar, los fondos discrecionales que se tomaba el presidente para usos políticos inmediatos y la galopante corrupción en todo el sistema eran prácticas que con el tiempo comenzaron a requerir más dinero del que PDVSA podía ir generando. Hugo Chávez prefirió hipotecar el petróleo que debía sustentar a las siguientes generaciones de venezolanos con tal de asegurarse su mantenimiento en el poder. Con sus dos principales asociados internacionales en poca disposición de aportar cash, Irán sufría especiales dificultades de flujo financiero y Rusia tenía otras prioridades. Chávez llamó a la puerta de China, incorporándola así a sus cálculos geopolíticos alternativos. Los créditos chinos se negociaron justo cuando Venezuela acaba de poner en marcha la operación de Petrocaribe. El petróleo que PDVSA dejó de vender en el mercado abierto y las ralentizadas retribuciones económicas con las que los países amigos correspondían a la dádiva chavista, dejó al Estado venezolano sin unos ingresos y unas divisas que necesitaba recuperar por algún lado. La plata que quitaba a la revolución en la propia Venezuela para intentar extenderla allende las propias fronteras la procuró recuperar con una vía de financiación supletoria. Tras comenzar el envío de cargueros hacia los hermanos del Caribe en 2006, el convenio específico con Cuba había comenzado antes. El presidente abrió en 2007 con Pekín una línea de crédito por la que Venezuela recibió $49.000 millones en 7 años. La cantidad estuvo repartida en varios empréstitos, a cambio de petróleo y productos derivados a futuro. Chávez lograba llegar a sus últimas elecciones presidenciales con oxígeno financiero, pero Venezuela quedaba atada a entregar barriles a los chinos, ya cobrados por adelantado, al menos hasta 2020. Nunca antes el país había pagado con producción futura.
La negociación de la apertura de la línea de crédito la llevó a cabo Rafael Icea, entonces viceministro de Finanzas y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes. Icea relata desde Washington, a donde escapó tras caer en desgracia con la llegada de Maduro, las duras negociaciones que mantuvo con China para conseguir que en el primer crédito que acordaban, de $4.000 millones, Pekín no pusiera demasiadas condiciones. Mira, Rafael, le pidió Chávez, necesito que me cierres un acuerdo con los chinos, que aquí todos hablan pero nadie cierra el trato. Icea recuerda lo difícil de un tira y afloja en el que los chinos aparecían cada vez con equipos de negociación distintos, con los que había que volver a discutir asuntos que ya se habían solventado. China quería que parte del crédito fuera para proyectos que realizarían sus propias empresas. Icea forzó la situación en su visita a Pekín. En su cena final con sus interlocutores del Banco de Desarrollo de China, CDB Grande, por sus siglas internacionales, anunció que al día siguiente volaba a España, en su regreso a Caracas, y se iba sin llevarle a Chávez el documento concluido. A las 3 de la madrugada le llamaron a la puerta de la habitación del hotel presentándole el acuerdo firmado. El primer desembolso llevaba fecha del 18 de febrero. Los chinos creen en el número 8, explica Icea, que aprendió que el mundo chino de los negocios siente atracción por ese número, considerado de buena suerte, y que muchos inauguran su empresa en un día del mes que concluya en 8. Chávez también tuvo suerte, por decirlo de algún modo. Los $4.000 millones del crédito fueron entregados al presidente en cash. Nadie sabe dónde fueron. Ese dinero no entró en la contabilidad del Estado, para perplejidad del viceministro de Finanzas. En siguientes créditos, los chinos lograron imponer la exigencia de que sus empresas se encargaran de diversos proyectos en Venezuela, pero muchos de los convenios no se ejecutaron. De los 243 proyectos que se habían considerado hasta la muerte de Chávez, solo se realizaron 10 y 3 no funcionaron. Realmente no es que hubiera habido intención de materializar todas esas iniciativas, pues, como atestigua Icea, varias eran una tapadera para limpiar dinero de Irán. Una manera que tenía Teherán de recuperar fondos que había colocado en China eran las transferencias que ésta hacía a Venezuela. También los tratos sucumbían a la corrupción. Ramírez, presidente de PDVSA, reclamaba llevarse personalmente un 20% de los contratos que Venezuela debía cerrar con empresas chinas, como las adjudicatarias de la construcción de vivienda pública. Los chinos replicaban con un reparto del 10% para cada parte. Toda esta línea de financiación es lo que se llamó el Fondo Chino. Como muchas otras cosas en el chavismo, el nombre ofrecía la cara opuesta de lo que realmente era. Ciertamente se había constituido un fondo, pero no eran inversiones, sino créditos que Venezuela debía devolver. Formalmente era un préstamo al gobierno por parte del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, con una pequeña aportación del Fondo para el Desarrollo Endógeno, Fonden, pero en realidad era el Banco de Desarrollo de China, CDB Grande, el que inyectaba los préstamos en el Bandes. En el trato, como contrapartida, PDVSA entregaba el crudo pactado a la Corporación Nacional de Petróleo de China, CNPC, y esta era quien lo vendía en el mercado o lo compraba para el consumo nacional. Si el precio era mayor del fijado a la hora de valorar el crédito fue lo habitual en los primeros años porque las estimaciones fueron bajas, el remanente era depositado por la CNPC, previo cobro de intereses, en una cuenta del Bandes en la República Popular. La gestión de ese remanente era un extraño mecanismo, que generaba un curioso resultado, una cuenta al margen de la jurisdicción del pueblo venezolano, fuera del alcance del Banco Central de Venezuela. A mediados de marzo de 2012, esa cuenta podía haber acumulado, como apuntaban algunos expertos, alrededor de $24.000 millones, que estaban a disposición del Bandes y de quien autorizara a Chávez. Era un dinero que no iba a la caja de PDVSA, y eso que salía de su petróleo. Maduro acabó con esa práctica cuando, al acceder al poder, tuvo que rebañar todos los recursos que pudo para asegurar el funcionamiento diario de su gobierno. A partir de mediados de 2013 los barriles entregados a China se valoraron a un precio alineado con el mercado. La carga bajó de los 670.000 barriles diarios previstos a 470.000, lo que ya no dio origen a ningún remanente reembolsable después.
Pagar y dar el vuelto. La negociación de los préstamos chinos fue cada vez más ardua. A raíz de la guerra civil que terminó con la dictadura y la vida de Muammar Gaddafi en 2011, China exigió que los acuerdos se formalizaran en decretos que fueran aprobados por la Asamblea Nacional, para darles mayor legitimidad y conseguir que, en caso de cambio político, los nuevos gobernantes estuvieran atados a los compromisos. Pekín tenía inversiones de cerca de 40.000 millones de dólares en Libia y muchas fueron desconocidas por los nuevos dirigentes en Trípoli. Inicialmente, el uso concreto de las partidas del Fondo Chino, destinado a proyectos de desarrollo y económico de Venezuela, estuvo en las solas manos de Caracas, pero con el tiempo Pekín vinculó la mitad de su préstamo a adjudicaciones de empresas chinas. Así, por ejemplo, el gobierno venezolano compró entre 2010 y 2012 3 millones de aparatos de aire acondicionado, televisores y electrodomésticos a Qingdao Air, para el programa gubernamental Mi Casa Bien Equipada. La Corporación de Ingeniería de Ferrocarriles de China se ocupó de la construcción de una línea férrea de casi 500 kilómetros en el estado Guárico, y CITIC Group recibió el encargo de levantar 33.000 viviendas. Por su parte, la gran compañía de ingeniería CAMC firmó en 2010 acuerdos por valor de 1.680 millones de dólares, que supusieron más de la mitad de sus operaciones mundiales. Como escribió el economista Emilio Noguel, con el fondo chino se paga y dan el vuelto. China se cobraba 2 veces el préstamo que avanzaba, con el crudo de PDVSA y con el beneficio que para empresas chinas suponía la adjudicación de obras o la compra de sus productos. Es lo que el experto Antonio de la Cruz presenta como neocolonialismo 2.0. El país receptor de la línea de crédito compromete la producción de materia prima que pertenece a futuras generaciones y crea una dependencia tecnológica de las empresas chinas, comprometiendo el desarrollo de la industria nacional. Es un modelo que crea valor económico para China y destruye valor económico para el país receptor del crédito. En ese modelo, aplicado por China también a otros lugares de Latinoamérica y África, la industria nacional pierde mercado pues el país en cuestión encarga proyectos a empresas chinas y le compra sus productos. De la Cruz recuerda cómo en el siglo XX la teoría de la dependencia desarrollada por Cardoso y Faleto denunciaba el neocolonialismo de Estados Unidos, país que obtenía los recursos naturales de los países subdesarrollados a precio de mercado, los transformaba en mercancías y los vendía luego a los países de la periferia a través de las grandes corporaciones. Mediante las líneas de crédito a los países deudores, China reescribe las nuevas formas de dominación y de neocolonialismo del siglo XXI, obteniendo a cambio los recursos naturales que transforma en mercancías, que son incluidas en los proyectos que desarrollan en esos países las grandes empresas chinas. La plata se acaba, más créditos, agujereada como un colador, donde plata que llegaba plata que se esfumaba casi de inmediato debido a las 1000 urgencias políticas de Hugo Chávez, a la corrupción y a los pagos de intereses. DUSA se encontraba en una huida hacia adelante solo sostenible, sin incurrir en quiebra, con nuevas aportaciones financieras, mendigados ya los gobiernos de China y Rusia y sin otro aliado al que recurrir. El siguiente paso fue pedir prestado a las petroleras privadas que se habían integrado en las empresas mixtas de explotación. Aprendí de la lección de dinero hoy a cambio de petróleo de mañana. Se trataba de intentar aplicar esa misma fórmula con otros socios. El recurso a las transnacionales fue la última idea lanzada antes del fallecimiento del comandante. El oficialismo los llamó planes de remediación, pues los presentó ante la opinión pública como inversión para remediar la declinación de la producción petrolera, ofreciendo en ocasiones pronósticos demasiado optimistas sobre el incremento de barriles que iba a suponer esa financiación. En su plan estratégico elaborado en 2010, la dirección de PDVSA contemplaba alcanzar una producción de 5 millones de barriles diarios en 2015. No hubo ningún aumento sensible y al alcanzar ese año no estaba ni a la mitad de la meta, y de 5 millones en 2020, acudiendo al mercado internacional, PDVSA podía obtener algo con sus emisiones de bonos, pero los costos eran muy altos porque Venezuela se percibía como un país de riesgo y las agencias calificadoras internacionales veían con preocupación el ritmo de endeudamiento de la petrolera.
¿Por qué no entonces transferir el riesgo a las compañías extranjeras que participaban en la actividad de PDVSA, que fueran ellas las que obtuvieran créditos con su buen nombre internacional y luego le dieran los fondos a Petróleos de Venezuela, reembolsables con producción? Esto, además, resolvía la cuestión de la inversión en los campos en explotación, al menos en aquellos en los que operaban las empresas mixtas, constituidas con una mayoría accionarial venezolana y un paquete minoritario de las multinacionales. PDVSA no tendría que preocuparse de buscar capital para su gestión, pues ahí se invertirían los correspondientes créditos. Especial empeño se puso con Chevron, porque otras compañías podrían ser convencidas si veían que la multinacional de San Ramón, California, daba el paso. Pero Chevron puso duras condiciones. Documentación interna de la consultoría jurídica de PDVSA evidenció sorpresa en los primeros meses de 2013 por las exigencias que comenzó a plantear la transnacional, cuyas relaciones con el chavismo siempre habían sido excelentes. Pero es que los problemas de la partner venezolana aconsejaban amarrar bien, con garantías añadidas, todos los extremos del acuerdo. Las condiciones del crédito de $2.000 millones eran tan especiales que el propio presidente y CEO de Chevron, John Watson, no se atrevía a explicarlas. No desvelamos los términos de la devolución del crédito, me respondió cuando le pregunté en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, en Washington, donde acababa de dar una conferencia sobre el futuro energético de Norteamérica. Me quedé con su elocuente negativa, sin destaparle que yo tenía todos los detalles. Las condiciones del crédito, a devolver en 13 años, fijaban unos intereses del 4,5%, con lo que Chevron ganaba en la operación entre $1.200 y $1.400 millones. El tipo de interés, muy superior al 0,5% que venía utilizándose en el fondo chino, resultaba claramente excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que la inversión era para Petroboscan, empresa mixta entre PDVSA y Chevron, que explotaba un campo maduro y casi urbano, en el área oeste de Maracaibo, Zulia, totalmente equipado y explorado. Petróleos de Venezuela, que era quien operaba la explotación, se comprometía a cancelar el crédito con 26.000 barriles diarios a Chevron hasta 2025 a un precio especial, fijado de acuerdo con una fórmula que incluía un factor descuento. La introducción de ese factor indeterminado, cuya cuantificación sería decidida por las partes cada 3 meses, suponía un elemento no transparente, atípico en los acuerdos petroleros internacionales. Los ingresos por esa venta irían directamente a una cuenta fideicomiso en Panamá, para cuya gestión Chevron creó una compañía en Holanda, Chevron Boscan Finance. El objetivo de la cuenta era hacer posible que la multinacional se cobrara los dividendos que le correspondían del conjunto de la actividad de Petroboscan. La producción total del campo estaba en 107.000 barriles diarios. La operación respondía a la necesidad de PDVSA de más inversión de capital, para al menos poder seguir operando en Boscan, y a la conveniencia de Chevron de asegurarse un mecanismo para repatriar sus beneficios. Dada la fuga de recursos económicos hacia un sinfín de urgencias del gobierno chavista, PDVSA no había repartido dividendos en los últimos años a su socio minoritario en Petroboscan. La deuda ascendía a $785 millones, de manera que, restada del valor nominal del crédito a PDVSA, en realidad no era de 2.000 millones sino de 1.215, tanto como el monto final del interés. Lo único que el presidente de la petrolera estadounidense me reconoció es que el trato había sido diseñado para facilitar la repatriación de fondos, que además se veía entorpecida por las rigideces del mercado oficial de divisas venezolano, y para facilitar la continuidad de la operación en el campo Boscan, lo que contradecía la proclamación gubernamental, que ni con $2.000 millones PDVSA pudiera plantearse subir la producción en esos pozos. Mostraba cómo el chavismo había cegado la fuente de riqueza nacional. Otros acuerdos de remediación se cerraron por entonces. Aprobaron créditos o bien inversión diversas compañías que intervenían en empresas mixtas, la italiana Eni, la española Repsol,
la rusa Rosneft y la china CNPC, y ofrecían servicios, Schlumberger, Halliburton y Weatherford International. En total, entre finales de 2012 y mediados de 2014, DUSA se aseguró el acceso a más de 11.000 millones de dólares, destinados directamente a la explotación petrolera. Rafael Ramírez declaró varias veces que con ello DUSA se proponía duplicar la producción en los campos implicados, aunque en otros momentos se traicionaba, al reconocer que el propósito era que no exista interrupción en la prestación de los servicios por problemas de flujo de caja o por problemas de pago, déficit de caja y venta de activos. Tampoco ayudaba a DUSA que la gasolina estuviera casi completamente subvencionada en el mercado doméstico, tenido como un bien nacional que pertenece a todos. Tradicionalmente los venezolanos han pagado muy poco por el combustible de sus gasolineras, independientemente del color del gobierno. Es el precio más bajo en el mundo. Mientras que entre 1999 y 2014 el precio de la gasolina de exportación se había más que triplicado. La destinada a consumo interno venezolano no solo había mantenido un precio constante, sino que las devaluaciones incluso la habían abaratado aún más en términos reales atendiendo el cambio con el dólar. Así, tras las últimas correcciones a la baja de la moneda nacional, a principios de 2014 el precio de un litro de gasolina de 95 octanos era tan solo de $0.015, de manera que llenar un tanque de 40 litros salía prácticamente por $0.50. Poco antes, el superministro Ramírez se había quejado de la sangría que esto suponía para DUSA, pues los algo más de 300.000 barriles diarios de gasolina consumida por los venezolanos, del total 700.000 barriles diarios de petróleo que asumía el mercado interno, habían obligado a un subsidio de $12.500 millones al año. DUSA paga para que el usuario compre gasolina, advertía Ramírez, y subrayaba el sinsentido de que el combustible para el automóvil fuera más barato que el agua. Con lo que se pagaba por una botella de agua mineral se podían comprar 72 litros de gasolina, 250 litros de diésel, con lo que costaba un refresco. Con precios así dedicarse a regentar una estación de servicio era muy mal negocio. Por el nulo margen de ganancias, el subsidio para el conjunto de combustibles suministrados al mercado doméstico supuso anualmente durante el gobierno de Chávez el 7% del PIB. En 2013 llegó a los $28.000 millones, una cantidad que superaba los presupuestos de educación y sanidad y constituía alrededor del 60% de lo que DUSA obtuvo ese año por exportaciones. Congelados los precios desde finales de la década de 1990, era difícil saber cuánto tiempo más el gobierno podría pasar sin proceder a un ligero incremento. El chavismo no lo había hecho en todos esos años, y ahora, en medio de dificultades, Nicolás Maduro se resistía a dar motivo para que las clases pobres se echaran a la calle. La mayor revuelta popular recordada, el Caracazo de 1989, había estallado precisamente por un aumento del precio de la gasolina decidido por Carlos Andrés Pérez. El presidente de DUSA había planteado que, en todo caso, debía hacerse un esfuerzo por reducir el consumo. Venezuela es de los países con mayor consumo de gasolina per cápita, solo superado por las naciones del Golfo Pérsico. De 2,8 barriles anuales por persona en 1999 se pasó a 3,7 en 2012, cifra que suponía 1,6 litros diarios por individuo. En ese último año, los venezolanos consumieron 2 veces más que los brasileños y 5 más que los colombianos, como atestiguaba un informe del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Para agravar la situación contable, parte de la gasolina de los surtidores de Venezuela era importada. En 2013 era alrededor de un 6% del consumo diario, un volumen que había aumentado tras el incendio en agosto de 2012 en la gran refinería de Amway, en el que murieron 42 personas. DUSA compraba gasolina en Estados Unidos y luego la regalaba a los venezolanos, a un coste entonces en el mercado internacional de $110 por barril,
perdía $107. Esta era otra de las múltiples facetas del fraude que el chavismo cometía con Petróleos de Venezuela. El régimen estaba aniquilando una empresa cuyo liderazgo generaciones anteriores habían hecho posible y cuyo beneficio generaciones posteriores verían inevitablemente reducido. Entre 1998 y 2013 la producción había descendido un 23%. De los 2,3 millones de barriles diarios, solo el 30,2% la partida vendida a Estados Unidos, cuyo porcentaje había ido descendiendo, suponía ingresos regulares a precio de mercado. El resto, básicamente, tenía destinos que suponían un peso para la compañía, consumo nacional subvencionado, 29,3% de la producción, cancelación de los empréstitos ya recibidos de China, 23%, convenios de cooperación energética con países de Petrocaribe y ALBA, 9%, que financiaban la factura a 20 años y podían cancelarla con productos agropecuarios, y acuerdo especial con Cuba, 4,1%, que contemplaba que todo el petróleo entregado fuera pagado con servicios. Todo esto supuso una creciente constricción de la cuenta de resultados de PDVSA. La deuda financiera externa consolidada, en ascenso los últimos años, llegaba a final de 2013 a $43.384 millones, lo que suponía un déficit de caja superior al 40% de su presupuesto. Además, la compañía debía al Banco Central de Venezuela del orden de $100.000 millones. Ante este cuadro, concluye De la Cruz, la venta de activos de la empresa aparece como una de las pocas herramientas que la estatal de petróleos puede tener a mano para enfrentar su delicada situación financiera y para sostener los abultados compromisos internos y externos adquiridos por el gobierno venezolano. De esta forma el chavismo, que había hecho de la nacionalización un emblema máximo de su política económica y social, estaba en la tesitura de tener que pasar a una agenda de privatizaciones. En esa línea, la compañía anunció en 2014 su intención de vender Citgo, su subsidiaria en Estados Unidos, uno de sus principales activos, con plantas en Luisiana, Texas e Illinois y una red de 6.000 gasolineras. Con los precios del crudo en descenso, no salió inmediato comprador. Citgo no debe costar menos de $10.000 millones, había dicho Hugo Chávez. Esa era la cifra que el gobierno venezolano tenía en mente, pero a ella había que sumar $2 millones de pasivo y las amplias comisiones que se llevaría la corrupción, para el enriquecimiento por coimas de unos y para el lavado de dinero del negocio de otros.